En los últimos días, el mundo ha sido testigo del implacable avance del huracán Milton, una tormenta que pone en peligro la vida de millones de personas, especialmente en Florida, Estados Unidos. Estos desastres naturales nos recuerdan lo vulnerables que somos. Pero, ¿podrían tener un significado más profundo? ¿Es posible que eventos como el huracán Milton puedan ser interpretados como advertencias profetizadas hace miles de años en el libro del Apocalipsis? Hoy exploraremos cómo las profecías del Apocalipsis, escritas por el apóstol Juan, podrían relacionarse con los eventos actuales y lo que esto significa para todos nosotros. La Biblia nos advierte que los desastres naturales, incluyendo tormentas y terremotos, aumentarían en frecuencia e intensidad en los tiempos cercanos al regreso de Cristo. Jesús, en una de sus últimas conversaciones con los discípulos, les dijo: «Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores». Es impactante cómo estas palabras de Jesús resuenan con la realidad que vivimos hoy. En los últimos años, hemos sido testigos de un notable aumento en la cantidad de fenómenos naturales devastadores. Huracanes como Ian en 2022, Lee en 2023 y ahora Milton en 2024 han causado destrucción masiva, afectando a millones de personas y dejando tras de sí un rastro de dolor y sufrimiento. El huracán Milton, con vientos que superan los 250 km por hora, está sembrando pánico y devastación a su paso. Para aquellos que siguen de cerca las profecías bíblicas, estos eventos no son simplemente catástrofes aisladas, sino que podrían ser señales de que estamos viviendo los tiempos que Jesús describió como el principio de dolores. Un versículo que parece encajar perfectamente con la situación actual es Lucas 9:25, donde Jesús afirma: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, perplejas por el estruendo del mar y de las olas». Los estudiosos frecuentemente interpretan el estruendo del mar y de las olas como referencia a desastres naturales relacionados con el agua, como tsunamis y huracanes. El huracán Milton no solo cumple con esta descripción con sus vientos devastadores y las violentas marejadas, sino que también provoca la angustia de las naciones a través de evacuaciones masivas, el cierre de lugares icónicos como Disney World, y miles de personas buscando refugio. La confusión y el temor que estos fenómenos generan están a la vista de todos, y parecen coincidir con la angustia global que Jesús predijo. El Apocalipsis y las 7 trompetas también ofrecen una visión detallada de los desastres que vendrán en los últimos tiempos. En el capítulo 8 del Apocalipsis, se describe la visión de las 7 trompetas, cada una de las cuales trae una forma de destrucción sobre el mundo. Las primeras 4 trompetas hablan de calamidades que afectan la tierra, los mares, los ríos e incluso el sol. Apocalipsis 8, 7-8 dice: «El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde fue consumida. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre». Aunque los huracanes no se mencionan directamente en este pasaje, el daño que causan en la tierra, el mar y la vida humana puede verse como un reflejo de las destrucciones descritas en estas trompetas. El aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes y tormentas podría ser una preparación para eventos aún más impactantes que la Biblia anticipa para el futuro. Los 4 jinetes del Apocalipsis y el juicio divino también se mencionan junto a las trompetas en el Apocalipsis. Estos jinetes traen consigo la guerra, el hambre, la peste y la muerte. En Apocalipsis 6, 8 leemos: «Y miré, y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra». Aunque un huracán es un desastre natural, trae consigo efectos similares a los asociados con los jinetes del Apocalipsis: la destrucción de la infraestructura, la pérdida de cosechas y el desplazamiento de millones de personas pueden desencadenar hambrunas y enfermedades. A medida que los vientos y las inundaciones causan muerte y devastación, vemos nuevamente un paralelismo con las advertencias proféticas. Los eventos descritos en Apocalipsis no son simplemente desastres al azar, sino que forman parte del juicio divino sobre la humanidad.
En Apocalipsis 16, 18-21, se nos describe un gran terremoto acompañado de granizo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran terremoto, tan grande que no lo ha habido desde que los hombres están sobre la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un granizo, como del peso de un talento. Aunque el huracán Milton no se menciona literalmente, es un recordatorio más de que Dios, en su soberanía, puede usar la naturaleza para manifestar su juicio. En las Escrituras, fenómenos como el granizo, terremotos y tormentas a menudo son empleados por Dios para mostrar su poder y juzgar a las naciones. Al presenciar estos desastres naturales devastadores, deberíamos reflexionar sobre el propósito divino detrás de ellos y cómo debemos responder. El huracán Milton no es solo un desastre aislado. Nos recuerda las advertencias de Jesús sobre el aumento de catástrofes en los últimos tiempos y cómo estos eventos podrían reflejar el juicio de Dios sobre la humanidad. Las profecías del Apocalipsis nos advierten que el mundo enfrentará tribulaciones aún mayores, y es crucial que estemos espiritualmente preparados. Debemos interpretar estos signos como una llamada a la vigilancia, a la oración y al arrepentimiento. Jesús nos advirtió en Mateo 12:42, «Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor». Es esencial que permanezcamos atentos y listos, ya que los signos de los tiempos están a nuestro alrededor, especialmente cuando observamos huracanes y otros desastres naturales de gran magnitud. La Biblia nos llama a reconocer que la creación misma está gimiendo en espera de la redención final. En Romanos 8, 22-23 leemos, «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Este pasaje nos revela que los desastres naturales pueden interpretarse como el clamor de la creación, aguardando la restauración que llegará con la segunda venida de Cristo. Así como un huracán agita los mares y los vientos, el mundo natural refleja el estado caído del universo tras el pecado. Este gemido de la creación nos recuerda que el mundo en que vivimos no es definitivo. Algo mucho más grande y glorioso está por venir. En Lucas 13, 1-5, Jesús menciona dos desastres locales, la caída de una torre y una masacre de Galileos, para llamar al arrepentimiento. Él advierte, «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Aunque Jesús no atribuye estos eventos a un juicio divino específico, usa la ocasión para recordarnos la importancia de estar preparados para encontrarnos con el Creador. De manera similar, desastres como los huracanes nos recuerdan la fragilidad de nuestra vida en la tierra. Cuando somos testigos de la devastación, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y la urgencia del arrepentimiento. Es una oportunidad para que las personas vuelvan sus corazones a Dios, buscando vivir conforme a su voluntad. El libro de Job también ofrece una perspectiva profunda sobre el control soberano de Dios sobre la naturaleza. Cuando Job cuestiona la razón de su sufrimiento, Dios responde recordándole su dominio sobre los fenómenos naturales. En Job 38, 22-23, Dios pregunta, ¿has entrado en los depósitos de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que guardo para tiempos de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Este diálogo muestra que Dios, en su infinita sabiduría y poder, tiene completo control sobre los elementos de la naturaleza. Nada ocurre sin su permiso, y todo forma parte de sus propósitos divinos. Así, cuando presenciamos eventos como el huracán Milton, es un recordatorio de que Dios sigue estando en control, usando incluso la naturaleza para cumplir sus planes. Podemos confiar en que, incluso en medio de la destrucción, Dios sigue teniendo el control. Él utiliza estos eventos para cumplir sus propósitos, tanto a nivel global como personal. La soberanía de Dios en medio de la tormenta se refleja en el Salmo 46, 1-3, donde encontramos una promesa poderosa: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se conmueva y los montes se trasladen al corazón del mar. Aunque bramen y se agiten sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo nos recuerda que, aunque los desastres naturales nos rodeen, Dios sigue siendo nuestro refugio. Él está presente en medio de las tormentas,
tanto literales como figurativas, ofreciendo protección y esperanza a quienes confían en él. El huracán Milton, como cualquier otro desastre, no es motivo de desesperación, sino una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en su poder y provisión. En el Nuevo Testamento también vemos que Jesús demostró su poder sobre las fuerzas de la naturaleza durante su ministerio terrenal. Un claro ejemplo es cuando calma la tormenta en el mar de Galilea. En Marcos 4, 37-41 leemos: «Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre una almohada, y lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma». Este milagro nos recuerda que, incluso en las tormentas más intensas, Jesús tiene el poder de traer paz. Su dominio sobre la creación es absoluto, y puede calmar cualquier tormenta, ya sea literal, como en el caso del mar, o espiritual, en las tribulaciones de nuestra vida. Este episodio nos sirve como recordatorio de que, aunque el huracán Milton traiga destrucción y miedo, Jesús está presente y tiene el poder de traer calma en medio del caos. En cuanto a los propósitos divinos detrás de los desastres, al observar todos estos ejemplos bíblicos, queda claro que Dios usa los desastres naturales para cumplir sus planes. A veces, estos eventos sirven como juicio, como se menciona en Apocalipsis, y otras veces son oportunidades para el arrepentimiento, como explicó Jesús en Lucas. En todos los casos, los desastres naturales nos llaman a volver nuestros corazones hacia Dios y a confiar en su plan soberano. Como se menciona en Amós 3, 6. El profeta pregunta: ¿sucederá algún mal en la ciudad sin que el Señor lo haya hecho? Esta pregunta retórica nos recuerda que nada ocurre sin el conocimiento y la autorización de Dios. Esto no significa que Dios sea la causa directa de cada desastre, sino que Él siempre tiene el control y nada escapa a su propósito soberano. El huracán, al igual que otros desastres naturales, nos llama a estar espiritualmente alerta. Jesús nos advirtió en Mateo 12:44, por eso, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Las catástrofes naturales son recordatorios de que el mundo avanza hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas y que el regreso de Cristo está más cerca. Debemos mantenernos vigilantes, preparados, y vivir en obediencia a la palabra de Dios, siendo instrumentos de paz en medio de las tormentas de la vida. El huracán Milton nos recuerda que, aunque el mundo pase por tribulaciones, nuestro destino final es la redención en Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Al observar desastres como este, es crucial recordar que no son solo señales, sino llamados a una transformación espiritual. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa calamidades para llevar a su pueblo al arrepentimiento y al despertar espiritual. Los desastres naturales pueden hacernos reevaluar nuestras prioridades y buscar a Dios con mayor intensidad. En 2 Crónicas 7, 13-14, Dios dice: Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o si mandare a los langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo subraya que, ante las calamidades, la respuesta esperada de nosotros es el arrepentimiento y la oración. En tiempos de crisis, somos llamados a humillarnos ante Dios, reconocer nuestras faltas y buscar su misericordia y perdón. La promesa de Dios es clara: Él escuchará, perdonará y restaurará. Por lo tanto, al ver la destrucción causada por el huracán Milton, debemos recordar que Dios siempre está dispuesto a escucharnos si nos volvemos a Él con sinceridad y fe. El huracán también pone de manifiesto una verdad incontestable: la fragilidad humana frente a la fuerza de la naturaleza. A pesar de los avances tecnológicos, aún no somos capaces de controlar o evitar los desastres naturales. Huracanes, terremotos y otros fenómenos extremos muestran nuestra vulnerabilidad y nos hacen reflexionar sobre nuestra completa dependencia de Dios. Santiago 4:14 nos recuerda: No sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Esta reflexión nos recuerda cuán efímera y frágil es la vida humana, como un vapor que se disipa rápidamente. Al ver casas destruidas, ciudades inundadas y vidas truncadas por el huracán Milton, somos llamados a reflexionar sobre nuestra pequeñez y a confiar más en la soberanía de Dios. Somos recordados de que debemos vivir cada día con propósito y en armonía con la voluntad de Dios. La promesa de nuevos cielos y una nueva tierra. Aunque los desastres naturales puedan ser aterradores y devastadores, la Biblia nos ofrece una promesa gloriosa. Un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más muerte, dolor ni destrucción. En Apocalipsis 21, 1-4, leemos: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». Este pasaje nos da esperanza en medio de las tribulaciones. Sabemos que, aunque este mundo esté lleno de dolor y sufrimiento, hay un futuro glorioso reservado para quienes confían en Dios. El huracán Milton y otros desastres nos recuerdan que este mundo es temporal, pero nuestra esperanza en Cristo es eterna. Cuando Cristo regrese, hará nuevas todas las cosas, y ya no habrá destrucción ni catástrofes. Jesús, la ancla en medio de la tormenta. En momentos de crisis, como los causados por desastres naturales, es fundamental recordar que Jesús es nuestra ancla firme y segura. Hebreos 6 y 19 dice: «La cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo». La imagen del ancla es poderosa porque representa estabilidad en medio de la tormenta. Así como un ancla sostiene un barco durante una tormenta, Jesús nos sostiene con firmeza cuando enfrentamos las tempestades de la vida. Incluso frente a un huracán devastador como Milton, podemos encontrar paz al saber que nuestra fe en Cristo nos mantiene firmes. Él prometió que nunca nos dejará ni nos abandonará, y su presencia en nuestras vidas es una fuente constante de fuerza y consuelo. La oración como refugio en tiempos de tribulación. Cuando enfrentamos tempestades, ya sean literales o figurativas, la oración es nuestro refugio. En Filipenses 4, 6-7, se nos instruye: «Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como cristianos. En medio de la destrucción, el miedo y la incertidumbre, podemos acudir a Dios en oración y experimentar su paz, que trasciende todas las circunstancias. Al orar, no solo presentamos nuestras necesidades a Dios, sino que también recibimos su paz y consuelo, sin importar cuán grave sea la situación. El huracán Milton nos recuerda que, aunque las tormentas físicas y espirituales puedan azotar nuestras vidas, tenemos en Cristo una fuente constante de estabilidad, esperanza y paz. O furacao pode ter devastado cidades, mas nao pode roubar nosa esperanza, nosa fe ou nosa comunao con Dios. A través da oracao, encontramos forca e refugio en medio ao caos, confiando en que Dios está ouvindo nosas súplicas e agindo en nosas vidas, mesmo nas situacoes máis difícis. El huracán Milton, con toda su destrucción, sirve como un recordatorio sombrío de que vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado y sus consecuencias. Sin embargo, la Biblia nos asegura que este mundo no es el fin. Jesús regresará y traerá consigo un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el dolor, el sufrimiento y los desastres naturales serán cosa del pasado. Hasta que ese día llegue, estamos llamados a vivir en alerta, con nuestros corazones dirigidos hacia Dios. Debemos estar preparados, tal como Jesús nos instruyó en Mateo 12 y 44. Por eso, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. El huracán Milton y otros desastres nos recuerdan que el tiempo está pasando y que la vuelta de Cristo está más cerca cada día. Vivamos de manera que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios, que podamos ser luz en medio de la oscuridad,
llevando esperanza y consuelo a los que sufren, y señalando hacia el glorioso futuro que nos espera en Cristo. La Iglesia como luz en medio de la oscuridad. Mientras eventos como el huracán Milton sacuden al mundo, hay un llamado claro para que la Iglesia de Cristo sea una luz en medio de las tinieblas. Jesús nos recuerda en Mateo 5 y 14, «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse». En tiempos de calamidad y sufrimiento, la Iglesia tiene la oportunidad y la responsabilidad de ser esa luz, ofreciendo esperanza, apoyo y el amor de Dios a aquellos que están en medio de la tormenta. Esto significa que, en desastres como el huracán Milton, los cristianos deben estar listos para servir, ayudar y consolar a los afligidos. Más que nunca, es un tiempo de acción y compasión. El llamado de Jesús a ser la luz del mundo no es solo una metáfora, es una misión. El mundo está observando, y la manera en que la Iglesia responde a estas crisis puede impactar profundamente cómo se percibe el Evangelio. Actos de servicio y compasión en tiempos de crisis. Pequeños actos de servicio y compasión pueden tener un impacto profundo. Jesús ejemplificó el amor servicial durante todo su ministerio, especialmente en situaciones de dolor y sufrimiento. En Mateo 25, 35-40, Él dijo, «Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme». Y cuando los justos preguntaron cuándo hicieron esas cosas, Jesús respondió, «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron». Desastres como el huracán Milton ofrecen a la Iglesia la oportunidad de vivir este llamado de Jesús. A través de actos de servicio y compasión, podemos mostrar el amor de Dios de manera tangible, ya sea ofreciendo refugio, alimentos, ropa o simplemente una palabra de consuelo. Estos actos reflejan el corazón de Cristo hacia los que sufren. Un testimonio poderoso en tiempos de crisis. Cuando el mundo observa a los cristianos ayudando a los necesitados en momentos de crisis, se convierte en un testimonio poderoso. En Juan 1:35, Jesús dice, «En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros». El amor genuino entre los cristianos y el amor que demuestran al mundo es una de las formas más efectivas de compartir el Evangelio. Al responder con compasión, servicio y amor a desastres como el huracán Milton, estamos mostrando al mundo que el mensaje de Jesús no es solo palabras, sino una verdad vivida. Es una oportunidad para proclamar el amor de Dios. El testimonio en acción puede tocar corazones y transformar vidas. La importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo es crucial en tiempos de crisis. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo, y cada parte tiene un rol que cumplir. En 1 Corintios 12:26, Pablo escribe, «De manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él». Ante desastres como el huracán Milton, es vital que la Iglesia se una en acción. No se trata solo de responder al desastre, sino de hacerlo como una comunidad de fe, donde cada miembro contribuye según sus dones y habilidades. Cuando la Iglesia actúa como un cuerpo unificado, el impacto de sus acciones es aún más profundo. Esperanza en medio del caos. Finalmente, uno de los mensajes más poderosos que la Iglesia puede compartir en momentos como estos es el mensaje de esperanza. Aunque el huracán Milton traiga destrucción, sufrimiento y pérdida, los cristianos tienen una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales. En Romanos 3:13, Pablo nos recuerda, que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no se basa en cosas temporales, sino en la promesa eterna de Dios. Aun en medio de la devastación, podemos tener paz y confianza en que Dios tiene el control, y que al final, todas las cosas serán renovadas en Cristo. El mundo necesita esa esperanza, y la Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de compartirla. Al concluir esta reflexión sobre el huracán Milton y las profecías del Apocalipsis, es importante recordar las palabras de Jesús en Mateo 24, 42-44, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis».
Desastres como el huracán Milton son recordatorios poderosos de que este mundo es temporal y que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Como cristianos, debemos vivir en constante vigilancia, preparados para su regreso, mientras servimos al prójimo y compartimos la esperanza del Evangelio. Que el huracán Milton no solo nos despierte a la urgencia de los tiempos en que vivimos, sino que también nos inspire a ser luz y sal en este mundo, viviendo de manera que honremos a Dios y le demos gloria a su nombre. Que se nos conozca por nuestro amor, nuestra compasión y nuestra disposición para compartir la esperanza eterna que tenemos en Cristo. El poder de la oración en tiempos de crisis. En momentos de crisis, como los causados por desastres naturales, la oración colectiva se vuelve aún más importante. La Biblia nos enseña que hay gran poder en la oración en unidad. En Mateo 18, 19-20, Jesús dijo: Además, les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este poder de la oración conjunta debe ser aprovechado, especialmente en tiempos de sufrimiento, como en el caso del huracán Milton. La Iglesia, unida en fe, puede marcar la diferencia al interceder por las víctimas, los líderes que toman decisiones y la restauración de las zonas afectadas. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también crea una red de apoyo emocional y espiritual entre los creyentes. La oración como intervención divina. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios interviene en respuesta a la oración de su pueblo. Uno de esos ejemplos se encuentra en 2 Crónicas 20:9, cuando el rey Josafat, ante una amenaza militar, ora al Señor diciendo: Si sobre nosotros viniera mal, espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra aflicción, y tú nos oirás y salvarás. De la misma manera, en situaciones como el huracán Milton, debemos clamar a Dios en oración. Confiados en que Él nos escucha y que su intervención puede cambiar las circunstancias, la oración es el medio a través del cual entregamos nuestras ansiedades y miedos a Dios, confiando en que su plan es soberano en todas las cosas. La promesa de renovación y restauración. Otro tema poderoso que emerge de las Escrituras en tiempos de crisis es la promesa de renovación y restauración. En Joel 2:25, Dios dice: Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Incluso cuando todo parece destruido y sin esperanza, Dios promete restaurar lo que se ha perdido. Aunque el huracán Milton haya causado grandes pérdidas, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de restauración. Él no solo cura las heridas físicas y emocionales, sino que también restaura vidas, familias y comunidades. Esta esperanza de renovación es algo que los cristianos pueden llevar a los que sufren, recordándoles que Dios sigue teniendo el control y que puede transformar tragedias en oportunidades para un nuevo comienzo. Dios es nuestra roca y fortaleza. En tiempos de destrucción y calamidad, una de las verdades más reconfortantes de la Biblia es que Dios es nuestra roca y fortaleza. El Salmo 18:2 dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Mi Dios, mi peña, en quien confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aun cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, podemos aferrarnos a Dios como nuestra fortaleza. Él es inmutable, fiel y seguro, independientemente de las circunstancias externas. Esta confianza en Dios nos da paz y seguridad en tiempos de incertidumbre, recordándonos que, a pesar de las tormentas, hay un ancla firme para nuestras almas. El huracán Milton, con toda su fuerza devastadora, nos recuerda que vivimos en un mundo quebrantado, que anhela redención. Las profecías bíblicas nos advierten sobre tiempos de tribulación, pero también nos aseguran que estos dolores son temporales y forman parte de un proceso mayor de renovación y restauración que Dios está llevando a cabo. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, trayendo esperanza, ayuda práctica y el amor de Cristo a quienes sufren. Debemos estar atentos a los signos de los tiempos, siempre vigilantes y preparados para la venida de nuestro Señor. Mientras esperamos ese glorioso día, debemos vivir con compasión,
fe y esperanza, confiando en que Dios tiene el control de todo, incluso en medio de las tormentas. Que el huracán Milton nos recuerde nuestra dependencia de Dios y nos inspire a buscar su rostro con mayor fervor, sabiendo que, al final, Él traerá nueva vida, nueva esperanza y un nuevo comienzo para todos los que confían en Él. Mensaje final. Si te ha gustado el mensaje compartido aquí, te pido que nos apoyes dejando un me gusta. También te invito a que te suscribas a nuestro canal si te interesa aprender más sobre las fascinantes historias de la Biblia. Si te has sentido intrigado por las historias bíblicas y deseas explorar más, no te pierdas el vídeo que aparecerá en pantalla. En él, profundizaremos sobre cómo era el mundo antes del diluvio. Hablaremos de las condiciones que llevaron al gran juicio de Dios, las características de esa civilización y el impacto espiritual del diluvio. No pierdas esta oportunidad de conocer más sobre este momento crucial de la historia bíblica. Haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla y descubre más a fondo este tema.